Ya estamos, ¿eh? Hola, buenas tardes. ¿Cómo está, profesora? Buenas tardes. Hola, Vanessa, ¿cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Vamos a esperar un Cuesta segundo. llegar a fin de año, ¿eh? Cuesta. ¿No? Falta todavía, y falta Esta todavía, última parte está como que nos cuesta a todos un poco más. y falta todavía un Y poco falta. más. No es tanto igual, ¿eh? Son 30 días más, pero bueno. Sí, sí, tal cual. Pero es Eh, el último tirón que cuesta. Exactamente. Le voy a avisar a Mariano que ya quedó abierta la clase. Bien. Gracias, Mariano, un beso. Bueno. De nada, Raquel, hasta luego. Ah, bien, bien. Nos vemos. Hasta luego. Chao, Raquel. Chao, chao. Gracias. La clase de ayer, Raquel, fue sobre obligaciones concurrentes y solidarias. Estuvo un ratito nada más. Referido a la responsabilidad. No, más que nada, no tan, sí, igual está relacionado con la Sí, sí, responsabilidad. sí. En realidad, son dos categorías de obligaciones que juegan mucho en materia de situaciones de responsabilidad. ¿Y qué ocurre? Como las concurrentes han quedado especialmente consideradas, como han quedado especialmente consideradas en la responsabilidad del dueño guardián, por ejemplo, o, por ejemplo, en la responsabilidad principal por el hecho del dependiente, Ah, está directamente subrelacionado, sí. relacionada con, dado que se trata de concurrencia, es muy importante saber cómo funcionan las obligaciones concurrentes, porque va a ser así la manera en la que va a funcionar las situaciones de responsabilidad cuando estemos, por ejemplo, en esos dos supuestos. Claro. Ahí es donde adquiere relevancia la categoría. Pero Bien. sí, 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 ayer enganché justo cuando estabas dando los ejemplos de los artículos y demás, así que era te una reiteración de lo que habíamos visto como en la primera parte cuando nos diste solidarias y lo un que pasa poquito de concurrente. nosotros en el plan viejo tenemos toda esa parte antes del primer parcial, digamos, Claro. y el plan nuevo lo tiene como más desagregado, porque no tiene daños. El plan Claro. nuevo da una materia aparte. Dan Entonces, 4 meses de obligaciones directamente, o sea, el cuatrimestre es 4 meses de obligaciones y aparte después cuando terminan las obligaciones dan daños. o sea, hay una materia que dura 2 meses que es daños, Claro. está desagregado. Entonces Bien. es importante. Bueno, a ver, me parece que somos poquitos, o a Sí, ver. poquitos, como yo te digo, me parece que nos está costando llegar a fin de año. Vamos, vamos. Si yo puedo, tenemos que poner todos los demás. Obvio, sí, todos pueden. A ver, capaz que es un poquito. No es. A ver si acomodo la. Ahora no. A ver. No, estamos. No, podría. No es. Bueno, vamos a comenzar, estimados, porque hoy tenemos un tema súper importante en materia de responsabilidad. ¿Ustedes me escuchan bien? Porque así ya comienzo a grabar. Ok. Hoy vamos a empezar. Vamos a detener grabación. Marca que ya está grabando, ¿eh? No, ya está Marca como grabando. está grabando, Ya sí. está grabando. Bien. Bueno, hoy vamos a hablar sobre, estrictamente en temas de responsabilidad, hoy vamos a hablar sobre los factores de atribución de responsabilidad. Pero para empezar, para poder hablar de eso, para ubicarme en el tema, lo primero que tenemos que imaginarnos es que en materia de responsabilidad civil, el sustento de la responsabilidad civil está dado a través de 4 grandes soportes. La responsabilidad civil se basa, se apoya en 4 grandes soportes. Son las patas de la mesa de la responsabilidad civil. ¿Por qué esto? Porque en realidad son los 4 presupuestos de la responsabilidad que necesitamos conocer para saber de cómo opera y cómo funciona la responsabilidad, que ha tenido una evolución a punto tal que su denominación también ha ido cambiando, porque podemos encontrar que empezamos a hablar de responsabilidad civil,
para terminar hablando de derecho de daños, porque justamente la mirada ha pasado de la idea de el autor que responde por un daño causado a una idea mucho más evolucionada que en lo que está pensando es en la víctima que padeció un daño, y entonces a través de qué mecanismos jurídicos esa víctima va a poder llegar a recibir la indemnización, que es la reparación de ese perjuicio sufrido. Entonces con ese cambio, diríamos, de mentalidad y de búsqueda del enfoque del derecho en este tema, nos vamos a ubicar en la idea de que este derecho de daños, antes llamado responsabilidad civil, se basa, se sustenta en 4 grandes pilares. Esos 4 grandes pilares son los presupuestos de la responsabilidad civil. Esos presupuestos nosotros ya los conocemos, aunque no los hayamos visto en detalle, pero ya los conocemos. Necesitamos un hecho, un acto u omisión, incluso antijurídica, o sea, la antijuridicidad, el factor de atribución, el nexo o relación de causalidad y el daño. Ese nexo o relación de causalidad, el tercero que les mencioné, se vincula directamente, es un puente, yo siempre lo grafico, lo dibujo como un puente que vincula al hecho o a la omisión antijurídica y el daño. Ese puente es la causalidad. Entonces, como les digo, 4. Hecho o omisión antijurídica, factor de atribución de responsabilidad, relación de causalidad, que nosotros en general usamos el criterio, el código de la causalidad adecuada, y daño. Hoy a lo que nos vamos a referir es al segundo que les menciono, a los factores de atribución de la responsabilidad. Esos factores de atribución de la responsabilidad, que podríamos decir que son los grandes fundamentos que dan lugar a la noción de que respecto de determinada persona corresponde atribuirle o imputarle responsabilidad por un daño padecido por una víctima. Ahora tenemos que ver justamente en qué se basa esa convicción de que el derecho determina imputar responsabilidad a una persona por un hecho sufrido por otro. ¿Dónde están las razones por las cuales vamos a decir sí, le atribuimos responsabilidad a tal o cual por este perjuicio? Ahí nos vamos a encontrar con dos grandes caminos, por llamarlo de alguna manera. Uno que es el clásico, el más antiguo, justamente, que lo que hacía era atribuir responsabilidad a una persona porque se le hacía una suerte de reproche subjetivo, o sea, se le cuestionaba, se le criticaba una determinada conducta. Y era esa determinada conducta la que ponía a esa persona en la posición de tener que responder por un daño causado. ¿Y cuáles eran esas conductas que eran objeto de reproche? Fundamentalmente, por ejemplo, el doctor Cassó unificaba, decía, es la culpa como madre de todos los reproches, que a su vez se podía subdividir la culpabilidad, que a su vez se podía subdividir en la culpa propiamente dicha y el dolo. Esta, digamos, es la posición clásica, que así la presentaba el doctor Cassó, pero en líneas generales les puedo decir, para hacerlo más sencillo todavía, que los factores subjetivos de atribución de responsabilidad son la culpa y el dolo. La culpa, ahora voy a ir al código, pero la culpa tenía en el código de Vélez el artículo 512, que se lo había considerado uno de los artículos mejor logrados, no de nuestro código, sino de todos los códigos de nuestro sistema continental. ¿Y cómo se lo definía? Vélez lo había definido como la omisión de aquellas diligencias que exige la naturaleza de la obligación, atendiendo a las circunstancias de persona, tiempo y lugar.
¿Por qué se consideraba que era una definición tan bien lograda? Porque en realidad era una definición que permitía su aplicación en todas aquellas situaciones, porque su mirada era muy amplia, en el sentido de decir, permitía que se pudiese contemplar precisamente aquello que podría dar lugar a culpa, entendiendo el momento ocurrido, o sea, el contexto de tiempo, el lugar en el que se produce la situación y las personas que interactuaban, ¿no? Las personas, les doy un ejemplo y lo van a advertir. Con este criterio tan interesante de Vélez, que era una persona muy sabia, hace un tiempo estuve leyendo otra cosa, pero que permite poner en valor lo que era Vélez Sarsfield. Escribió el Código Civil en 4 años con la ayuda de su hija y de un asistente más. Ya era un hombre mayor cuando le dieron esa misión, y todo lo que tenía era en libros y papeles, nada más, traídos en algunos casos, obviamente, tenía una maravillosa biblioteca que había perdido en gran parte, porque en manos de Rosas había perdido parte de su valorada biblioteca, pero así todo habían logrado mantener parte de su material bibliográfico. Bueno, así hizo 4 años, durante 4 años escribió el código que duró más de 100, su vigencia. Entonces, es muy interesante tener en cuenta la sabiduría que tenía Vélez Sarsfield. En esa idea es que él redactó ese artículo 512, que hasta nuestro Código Civil y Comercial lo aplicábamos y lo utilizábamos de su manera completa. ¿A qué les digo esto? ¿Por qué les digo que es importante aquel fragmento del artículo que dice, de acuerdo a las circunstancias de persona, tiempo y lugar? Porque, por ejemplo, seguramente no va a ser la misma la manera de valorar, no sé, a un médico que tiene que atender a una persona en la calle, en el microcentro de una ciudad, para ver si fue diligente o fue negligente, o a un médico que cuenta con la totalidad de los recursos tecnológicos en una clínica de primer nivel, o a un médico que está en una salita de pueblo en la que le falta casi todos los recursos. Entonces, esas circunstancias van a ser determinantes para después poder juzgar si existió culpa o no existió culpa. Bueno, esas cuestiones, con el artículo que había elaborado Vélez Sarsfield, se podían considerar. Primero les voy a anunciar las 2 grandes líneas, después vamos a ir al código. Después tenemos al dolo. El dolo ya tiene otra acepción. Ustedes, básicamente hay 3 grandes acepciones del dolo, y significados y aplicaciones en el código. El dolo lo han visto en Civil 1, es un elemento que ¿qué hace con el acto jurídico? ¿Qué es lo que hace respecto del acto jurídico? Provoca que el dolo, entendido como ¿El error? Puede dar lugar al error, gracias Tomás, puede dar lugar, o sea, provoca el vicio del acto jurídico seguramente. La nulidad es un vicio, exacto, es un vicio del acto jurídico. Como primer posibilidad, primera acepción. La segunda acepción que tiene el dolo es aquella en la cual quien incumple deliberadamente el contrato, o sea, sabe de antemano que no lo va a cumplir, a pesar de eso el contrato se compromete en el contrato y después lo incumple. Es un elemento frustrante del contrato. Y en realidad también ese se da como la figura, y después tenemos el dolo engaño, como todo engaño, astucia, maquinación, tendiente a producirle un perjuicio a otro. Todas estas conductas son reprochables desde el punto de vista del derecho, y todas estas conductas
pueden dar lugar a perjuicios, tanto en la órbita contractual como en la extracontractual. Bueno, esos dos son factores de atribución subjetivos. Nunca lo olviden. ¿Por qué son subjetivos? Porque justamente lo que están reprochando es la conducta de un sujeto. Nunca tengamos esto, siempre tengámoslo en foco. ¿Por qué? Porque yo les voy a oponer esta idea a la de los factores de atribución objetivos. ¿Cuándo voy a tener factores de atribución objetivos? Cuando la razón del responder está dada en otras cuestiones que ha tenido en cuenta el derecho, pero respecto de la culpa y del dolo, se va, no es que algunos a veces en los exámenes me dicen, no, es que en realidad la culpa y el dolo quedan en un segundo lugar. No. Cuando yo tengo un factor de atribución objetivo, el análisis subjetivo queda absolutamente afuera, no en un segundo lugar, no se contempla. ¿Se entiende? Soy categórica en esto, porque es importante tenerlo en cuenta. ¿Y cómo nacen los factores objetivos? Tal vez sea muy bueno para entender la diferencia, hacerles un poquito de historia respecto a cómo fue, de dónde surge la generación de la idea de los factores objetivos de atribución de responsabilidad. Esto empieza a surgir año 1700, mitad del 1700, con el auge, y en adelante, pero con el auge del industrialismo. ¿Por qué con el auge de la revolución industrial que genera un antes y un después en el desarrollo económico y social de la humanidad? Porque hasta ese tiempo, diríamos, la manera en la que la economía se desarrollaba fundamentalmente tenía que ver con economías agrarias, en comunidades pequeñas, con oficios, pero con la revolución industrial y fundamentalmente con el desarrollo, por ejemplo, de las máquinas a vapor, se empieza a dar una explosión de actividades fabriles e industriales que hasta ese momento eran impensadas, que no existían. Salvando las distancias, porque lo actual es aún superior, hoy se dice que estamos viviendo una nueva revolución industrial, pero en este caso porque es tecnológica, desde hace 20 años. La diferencia entre aquella y esta es que esto está ocurriendo en décadas, en muy pocas décadas, y cada salto evolutivo es muy importante en escala y en muy poco tiempo. O sea, nosotros seguramente en 30, 40 años vamos a evolucionar muchísimo más de lo que ocurrió en aquel momento, pero en términos históricos son dos grandes saltos. Vuelvo hacia atrás, hacia esa revolución industrial. ¿Qué comenzó a pasar? O sea, hasta ese momento, y como lo que era aplicable era el reconocimiento de indemnizaciones solamente si se daba por culpa o por dolo, la manera de poder endilgar responsabilidad a alguien era probando que había habido culpa o dolo. Bueno, en ese contexto, siglo XVIII, ya comenzó a ser muy difícil poder demostrar la culpa y el dolo. ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, un operario que había perdido una mano o una extremidad por una máquina que lo golpea y le provoca en el trabajo, en una fábrica, no se podía hablar de que la máquina había con culpa provocado el daño. Lo llevó al extremo. ¿Por qué? Porque esto netamente es producto de una conducta humana. Tampoco podíamos decir que el dueño de la fábrica había sido culpable, porque estrictamente no se había dado una situación como las que conocíamos hasta ese momento. Entonces, Josserand, que era un muy interesante estudioso del derecho, comenzó a elaborar una idea, que es la que dio lugar a esto, que tuvo que ver con crear un factor de atribución. Él comenzó a hablar de aquel que introduce, debería ser justo que aquel que introduce un factor de riesgo, dice él, en la sociedad,
tenga que responder por los daños que se causen por la introducción de ese factor de riesgo. Y después se elabora, diríamos, dos subclasificaciones. Dice, la del riesgo creado, o sea, por la introducción de ese riesgo en la sociedad, y la del riesgo provecho, o sea, cuando además de haber introducido el riesgo en la sociedad, aquel que lo hace obtiene un provecho, una ganancia, una ventaja de esa nueva situación. ¿Me explico? ¿Hasta ahora vengo bien? Entonces, ¿esto a qué dio lugar? Esto dio lugar, podríamos decir, a la elaboración del primer factor objetivo de atribución de responsabilidad, a partir del cual lo que va a dar lugar a la atribución de responsabilidad es cuando se producen daños con la utilización de una cosa riesgosa. Después se agregó también la categoría de viciosas, que son aquellas que tienen un vicio que no las hace aptas para su destino. Pero en principio fueron las peligrosas o riesgosas. ¿Y quién iba a responder en ese supuesto? Iba a responder el dueño de la cosa, que ese dueño de la cosa, para la visión de Josserand, era aquel que introducía la cosa en la sociedad. Que, por ejemplo, en el supuesto que les digo, revolución industrial, podía ser el dueño de la fábrica que había puesto esas herramientas. O el dueño de la empresa de ferrocarriles que había introducido, que explotaba, era también el nacimiento y el desarrollo potente, sobre todo en los países del primer mundo, por ejemplo, el ferrocarril a vapor. Entonces, aquí, por eso me importa aclarárselos, aquí no había que buscar la culpa de nadie, porque justamente lo que se buscaba era llegar a indemnizar a la víctima sin tener que sortear ese valladar tan difícil, porque le iba a resultar difícil no, diabólico poder probar una culpa. Y así es como nace este factor de atribución de responsabilidad objetivo, denominado teoría del riesgo. Primero nace con la idea de que todo aquel que introduce un riesgo debe responder, y después se purifica, se depura más diciendo, bueno, además, aquel que obtiene un provecho de esa actividad, de ese riesgo, de la introducción de ese elemento que contiene un riesgo. Así es como tenemos ese primer factor de atribución. Entonces, para pasar en limpio, en los subjetivos hay que hallar la culpa o el dolo. Del autor, acá tengo la idea de autoría, porque justamente va a coincidir el generador del daño con quien es autor. Mientras que, ya cuando hablo de la responsabilidad objetiva, fíjense cómo va variando, qué importante es, no voy a hablar de autor, voy a hablar de responsable. ¿Por qué? Porque lo que voy a tener va a ser sujetos responsables en función de, por ejemplo, en la teoría de riesgo, de ser el dueño o el guardián de la cosa riesgosa. Pero no tengo autoría. Yo no he hecho nada, pero yo soy dueña de un automóvil. Por ser dueña del automóvil y con ese automóvil provocar un daño, soy responsable. Tengo que responder ante la víctima por el daño causado. Advertimos la sutil pero muy importante evolución en torno a este concepto, es importantísimo. Insisto con esto entonces, en el factor objetivo de atribución de responsabilidad, sea el que sea, la víctima no tiene que probar ni indagar sobre la existencia de culpa o dolo. No tiene que hacerlo. No es que pasa a un segundo plano, no, queda excluido la búsqueda, el análisis de la culpa o del dolo. Y con ello se supone, por eso es que en este siglo, en el siglo XX, realmente fue la expansión de la responsabilidad objetiva, se busca con esto que para la víctima se allane el camino a la indemnización. Le sea más accesible, más fácil poder llegar
a obtener la indemnización por el perjuicio causado. A ver, quiero ver el chat. Objetivo, riesgo sí, hecho de tercero no, después vamos a ver un poquito. Hasta aquí vamos bien, voy a avanzar un poco más y ahora sí, voy a entrar en el código, en cómo está el código en la actualidad. Vamos a ver. Nuestro código ha sistematizado, podríamos decir, de una manera más ordenada la cuestión atinente a los factores de atribución de responsabilidad. Y para ello nos tenemos que venir al artículo 1721. El 1721 me dice un poco, me ordena esto que les estoy explicando. Dice, la atribución de un daño al responsable puede basarse en factores objetivos o subjetivos. En ausencia de normativa, esto anótenlo, es importante, en ausencia de normativa, el factor de atribución es la culpa. Por eso, ante esto, algunos autores han dicho que entienden que en realidad este código implica una revalorización de la culpa, una vuelta a la culpa, porque la dejan como factor de atribución residual. Acá, en ausencia de normativa, el factor de atribución es la culpa. Igual el tema está opinado, no es tan absoluto, pero sí es importante tenerlo en cuenta. O sea, ante falta de norma expresa que me diga cuál es el factor de atribución aplicable, debiéramos ir al factor subjetivo de atribución de responsabilidad, que es la culpa. Pero el artículo me indica que tenemos dos caminos, factores objetivos y factores subjetivos. Ahora vamos a ver. El factor objetivo, y acá en 1722 es fundamental, dice, será objetivo cuando la culpa del agente es irrelevante a los efectos de atribuir responsabilidad. Es irrelevante. Y por ello... Entonces puede haber culpa igual. Perdón, profe. Podría haber. Buena la observación. O sea, una cosa no quita, pero podría haber. Ahora bien, a la víctima no le hace falta tener que indagar en su presencia. ¿Sí? Está bien. Pasa que la culpa hay que probarla. En este caso no existiría, o sea, no importa si hay culpa o no, porque lo que interesa es que haya un factor objetivo de responsabilidad por el que sí hay que reparar. Claro, lo que después tenemos que ver es qué es lo que sí tiene que demostrar la víctima en la responsabilidad objetiva. Okay. A ver, algo va a tener que demostrar la víctima para llegar a la indemnización aún con la responsabilidad objetiva. ¿Y saben qué es? Concretamente, por eso siempre piensen en mi mesa de la responsabilidad civil. La relación de causalidad. La víctima es el hecho antijurídico y el daño. Eso es lo que tiene que demostrar. En eso no va a llegar a la indemnización. Lo que tiene que demostrar es que este hecho y este daño está enlazado con el puente de la relación de causalidad adecuada. Y demuestra este camino que el daño es consecuencia de este evento y que entre esto y esto hay causalidad, utiliza un factor de atribución objetivo, puede llegar a la indemnización. Ahora, si entre esto y esto se produce un elemento, un tercero, que rompe el puente de la causalidad, que puede ser un caso fortuito, el hecho de un tercero, que ahí me lo menciona una alumna, ahí, ¿qué es lo que se corta? Se corta el nexo de causalidad, que vincula este presupuesto con este presupuesto. Y ahí es donde se desarticula la posibilidad de la indemnización. Pero no va a ser porque no esté el factor de atribución.
va a ser porque el elemento, el presupuesto en crisis, va a estar dado por el nexo causal. Después sí podemos ver que hay ciertas situaciones específicas en las que el código ha previsto ciertas presunciones de causalidad. Pero dejémoslo creo que Estela les va a dar causalidad, me parece que sí. Hay presunciones que permiten, justamente facilitándole a la víctima la indemnización, en ciertos casos, funcionar en favor de la víctima. A ver, acá advierto una pregunta. ¿Y en el subjetivo qué tiene que probar? En el subjetivo tiene que probar la acción o la omisión culposa o dolosa, según el caso. Siempre se ha dicho que el dolo es sumamente difícil de probar. Es más, los autores dicen es diabólico de probar. ¿Por qué? Porque el dolo se acerca más a tener que probar aquello que está dentro de las intenciones más profundas del sujeto dañador. Por ejemplo, en la órbita contractual, ¿cómo podemos probar que mi contraparte en el contrato no lo cumplió porque no quiso y porque ya deliberadamente sabía que no lo iba a querer cumplir? Es difícil. No es imposible, pero es sumamente difícil. Por eso, o sea, tendría que tener elementos, que generalmente no los hay, que acrediten que esta persona ya había de alguna manera puesto de manifiesto esta conducta, esta intencionalidad de no cumplir. En la órbita extracontractual, con los daños provocados por los ilícitos civiles, probar que se obró con dolo también es sumamente difícil, pero justamente por eso es que para la víctima, llegado el caso, se han incrementado los caminos a la indemnización gracias a los factores objetivos de atribución de responsabilidad y no a los subjetivos. Vamos a usar esta pregunta también respecto de la culpa. La culpa posiblemente pueda tener algún tipo más de posibilidades de ser demostrada. Pero para la culpa, ¿qué voy a tener que demostrar? Esa falta, o sea, ustedes, a ver si... Los factores subjetivos están legislados solo en el artículo 1724. El 1724, ¿qué dice? Son factores subjetivos de atribución la culpa y el dolo. La culpa consiste en la omisión de la diligencia debida según la naturaleza de la obligación y las circunstancias de las personas, el tiempo y el lugar. O sea, ha heredado, ha tomado la definición de Vélez Sarsfield. Ahora, las manifestaciones de la culpa son tres. Se puede obrar con culpa por imprudencia, por negligencia o por impericia. Por imprudencia, porque llevo adelante acciones sin contemplar sus consecuencias que provocan un resultado dañoso. Por negligencia, porque incurro en la omisión de dirigir, generalmente es negativa, es por la negativa, incurro en la omisión de un obrar diligente, o sea, tomando los cuidados necesarios de acuerdo a lo que tengo que cumplir, a mi deber de prestación, y a través de esa negligencia provoco el daño. Y la tercera es por impericia, que generalmente se relaciona con cuestiones que tienen que ver con idoneidad técnica o profesional. Por ejemplo, no sé, un enfermero no sabe colocar una inyección. Un médico terapista no sabe entubar. O lo aprendió mal y lo hace mal. O sea, ¿a mí me pueden reprochar que yo no sepa entubar? No, porque no soy médica terapista. Pero un médico terapista no, debe saberlo. ¿A mí me podrían reprochar no saber dar una inyección, que por supuesto no lo sé hacer? No, porque no, pero una enfermera debe hacerlo bien. ¿Esto es por qué? Porque esa obligación de saber hacerlo va de la mano con la pericia, el saber hacer, que me da el arte o profesión. Esto aplica para los oficios, para los trabajos y para las profesiones. Yo puedo defenderme diciendo que no interpuse un recurso de apelación porque no me di cuenta o porque no me acordé del plazo. No. ¿Y esto por qué? Porque yo como abogada debo conocer el código de procedimientos. Y si no lo recuerdo, tengo que saber a dónde ir para leerlo y recordarlo en tiempo y forma. Entonces ahí tengo un obrar
negligente, o podría ser con ¿Eso sería falta. negligencia? Ahí se puede El dar, ejemplo que- generalmente se habla de mala praxis, que es más de la mano de la negligencia extrema, ¿no? Por supuesto, sí. Pero notamos las Claro, o diferencias. sea, porque Sí, entonces la imprudencia y la negligencia no es lo mismo. Digamos, la negligencia está más dirigida puede ser a los profesionales, sí, correcto. y la imprudencia a los civiles, por ahí. Sí, mira, hay un ejemplo que no se los iba a dar, pero se les puedo dar. Se dice siempre, como una regla de memoria, pero no alcanza para responder en el examen, que en la imprudencia se hace más de lo que se debe, pero se hace más mal. Y en la negligencia se hace menos de lo que se debe. En realidad no es tan absoluto, pero es como para que lo vean de una manera más clara, ¿no? Y en la impericia en realidad se hace mal porque no se sabe. O sea, no se sabe hacer lo que se debe tener que saber hacer. Ahí estaría el tema. Pero las tres son manifestaciones de la culpa, son formas en las que se puede manifestar el obrar culposo y que en los tres caminos me da lugar, puede provocar daños. Ahora, la víctima, si tiene que demandar usando como factor de atribución la culpa, ¿qué tiene que hacer? Tiene que demostrar que esto ocurrió de esta manera. Es muy complejo. O sea, tiene que demostrar este camino y relacionarlo causalmente con el hecho, el acto o la omisión antijurídica. A veces vamos a tener que ver cada caso concreto, pero imaginemos un caso donde netamente usamos la responsabilidad objetiva. Yo voy en el auto, no lo hago nunca, pero veo mucha gente que lo hace. En la parada del semáforo o manejando, miro el celular. La típica, semáforo en rojo, es el momento donde la gente no puede vivir si no para un minuto y mira los mensajes. Bueno, por hacer eso corta el semáforo, no arranco, o arranco mal y acelero mal y choco al que tengo adelante mío. A ver, podría darse, pero tal vez a la otra parte, a la víctima, le resulte muy difícil demostrar que yo estaba haciendo todo eso. Y posiblemente desea mucho más directo el acceso a la indemnización si va por la vía del factor objetivo riesgo y yo como dueña y guardiana en ese momento de una cosa absolutamente riesgosa como es un rodado, la embestí. Voy bien con la idea para que puedan advertir cómo en los casos concretos el factor objetivo es mucho más protectorio de la posibilidad de cobro de la indemnización para la víctima. Y es por eso que a lo largo de muchas décadas, la culpa fue quedando, diríamos, como en un lugar, no en segundo lugar, pero fue desplazada en su utilización respecto en el derecho de daños y en la responsabilidad. ¿Por qué? Porque aquellos que demandaban por daños utilizaban los factores objetivos de atribución de responsabilidad. Esto no implica que haya desaparecido la culpa del esquema jurídico. Sigue estando. De hecho, este artículo que les digo, el 1721 última parte, al plantear que en ausencia normativa el factor de atribución es la culpa, como les decía, para algunos autores es un reflote de la figura de la culpa. Pero igual, insisto, el tema está opinado. ¿Por qué? Porque en concreto es mucha la responsabilidad con factores de atribución objetivos. Vamos a avanzar un poco más, porque acá hay algunas cuestiones importantes. Bueno, perdón, para cerrar el tema de los factores subjetivos, en el 1724 les plasma todo, porque dice, primero les dice cuáles son los factores, culpa y dolo, después les define la culpa, heredando el concepto de Vélez-Sarsfield, después les dice cuáles son las tres manifestaciones de la culpa, y en el final del artículo les dice
¿cuál es el papel del dolo? ¿Cómo se define el dolo en este tema? Y les va a decir, el dolo se configura por la producción de un daño de manera intencional o con manifiesta indiferencia por los intereses ajenos. O sea, cuando yo deliberadamente en mi mente proyecto que quiero provocar un daño y lo hago, o cuando, si lo proyecto me doy cuenta que voy a provocar un daño, pero no lo proyecto, no me importa. Esta es una situación que está muy bien tipificada en el derecho penal, que es el denominado dolo eventual, que provoca, que es un tipo penal que agrava las penas. ¿Cuándo se da esto? Y, por ejemplo, yo manejo muy bien, me considero que manejo muy bien mi auto, entonces decido manejar por la avenida Juan B. Justo a muy rápida velocidad, incluso vulnerando, incumpliendo el límite de velocidad máxima, pero me confío en, ahí en realidad estoy confiándome en mi propia pericia, digo, manejo tan bien que no me voy a atropellar a nadie. O la otra cuestión que sí se acerca a esta es, no me represento la posibilidad de que puede pasar alguien y soy indiferente ante el resultado. Tengo que manejar y volver a las 12 de la noche, digo, hay poca gente seguramente, no voy a tener muchos peatones, podría seguramente pasar alguien, pero me represento esa posibilidad o no me la represento y me resulta indiferente. Entonces manejo rápidamente en la noche y lamentablemente cruzo a una persona y la atropello. ¿Ven cómo eso es otro nivel, diríamos, de proyección de la voluntad, de la intención del dañador, que es diferente a la de la culpa? Es más, obviamente implica un grado mayor, diríamos, de búsqueda del daño. O lo hago porque deliberadamente lo pienso y lo quiero hacer, o me es indiferente si pasa o no pasa. Pero cuando pasa, daño. De la misma manera que si lo hubiese pensado antes, si lo hubiese querido. Profe, Ahora, una sí, pregunta. sí, En caso de que se pueda probar la culpa o el dolo, sí. ¿hay una indemnización mayor o algo por el estilo? Porque si no, no tendría sentido probar la culpa del dolo, o sea, ni te gastarías, directamente irías al Claro, factor objetivo y listo. claro. Y la realidad es que un juez al que le toque una situación donde quedase plasmado, es muy difícil que ocurra en la realidad, te comento, no suele darse, como es tan difícil poder probar esto que yo les digo, estas maquinaciones del sujeto dañador, porque probarlo en la práctica, ¿qué implicaría? Poder tener elementos de prueba, o tener, que no se va a dar, una persona al lado del conductor que diga, sí, dijo esto, y lo quiso hacer de esta manera. El caso que más se puede dar es el supuesto tan triste de las picadas que dan lugar a causas penales con causas que tienen un agravamiento por el dolo eventual, porque es una pena más gravosa que por ejemplo, el homicidio culposo, y podría, en materia de responsabilidad civil, un juez, teniendo una causa penal que haya terminado de esa manera, poder agravar la indemnización en razón de la conducta. Pero lo cierto es que también es cierto que la otra limitante es el daño. ¿A qué voy con esto? Nosotros no tenemos en materia de derecho de daños una figura, acá los voy a confundir, pero solamente se las menciono, una figura que sí existe en el derecho de consumo, que es el daño punitivo, o la pena punitiva, o los daños punitivos, o la multa punitiva. No la tenemos. Y en realidad, creo que la clase la tengo yo para dársela sobre este tema, el código ha quedado en una situación bastante particular, porque el código, antes de su sanción, preveía 3 funciones de la responsabilidad: la indemnizatoria, la preventiva, y hablaba de la disuasiva.
Esta tercera, la disuasiva, está emparentada con lo que conocemos en el derecho de consumo, el daño punitivo, que es un resarcimiento que se da cuando aquel que lo genera en el derecho de consumo se ha manifestado con una notoria indiferencia por los intereses ajenos. Entonces esa notoria indiferencia está como sancionada. No, como sancionada no, está sancionada. Cuando hay un profundo desprecio por los intereses ajenos que genera un daño. Ejemplo, yo instalo en la sociedad una marca, un nuevo modelo de un vehículo que advierto, sé, como que el fabricante sabe que ya tiene un vicio. Como para que hace que después de tanto kilometraje explote el motor. Pero ¿qué ocurre? Ya está el auto a la venta. Ya está en el mercado, me está yendo bárbaro. Está saliendo muy bien la aceptación del público respecto a este producto. No lo voy a sacar del mercado. Entonces, ¿qué ocurre? Después de una determinada cantidad de años, empieza a darse lo que ya se sabía que iba a ocurrir. Empiezan a aparecer vehículos a los que les explotó el motor, después de tantos kilómetros. Eso no es un mero daño. ¿Por qué? Porque ese daño, en realidad, está, diríamos, contribuido con el hecho de que el fabricante sabía que esto iba a ocurrir, y a pesar de eso, con total desaprensión por el futuro de esto, lo mantuvo en el mercado. Bueno, esto en derecho de consumo da lugar al daño punitivo, que incrementa la indemnización, y que debiera buscar, bueno, yo no soy especialista en el tema, mi marido sí, que debiera buscar una función disuasiva. ¿Disuasiva para quién? Para ese fabricante, pero lo más lindo de todo es que la función disuasiva tiene que ser para ese fabricante y para todos los demás, de todas las marcas que fabriquen autos. ¿Por qué? ¿Cómo se hace eso? Estableciendo una multa súper importante, o sea, no sé, si la ganancia que iba a tener la fábrica por la venta de los coches era de 10 millones de dólares, que la multa sea de 100, para que duela, por llamarlo en términos... Bueno, eso en el Código Civil y Comercial no quedó así. Iba a haber una función preventiva, está, una función disuasiva, que se la llamaba multa pecuniaria disuasiva, pero estaba en el proyecto, pero que cuando se sancionó el código se sacó. Lo increíble del caso es que, como ha pasado con los pocos artículos que fueron modificados en el Congreso al momento de la sanción, esos artículos que fueron pocos que se tocaron, no se tocaron de manera, diríamos, ordenada, y generaron después una complejidad que después veremos cómo se interpreta. Porque, por ejemplo, en nuestro caso, sacaron el artículo que hablaba de la multa pecuniaria disuasiva, pero quedó el artículo 1714 de la punición excesiva. Así que no, después veremos cómo se interpreta. Bueno, me fui un poquito, pero un poco para contestar o charlar con ustedes respecto de si existe una posibilidad de que el daño sea más agravado en función de la conducta del dañador. Hay un tema que nos acota también respecto de la posibilidad de aumentar la indemnización. ¿Y cuál es? Que no nos tenemos que olvidar que el cuarto presupuesto, la cuarta pata de nuestra mesa, es el daño. Y el requisito para que el daño sea indemnizable es que el daño sea cierto. Entonces, aquí, si yo tengo un daño de 100 pesos, mi limitante es ese daño de 100 pesos. Si la conducta debería ser sancionada con 10.000, pero mi daño fue de 100, aquel perjuicio que yo padecí está contenido en esos 100. Me dispersé un poquito, pero vale la pena. A ver. Estamos tan solo, como les digo, por un lado, culpa y dolo, factores subjetivos, y entramos en los factores objetivos. Solo les mencioné uno. Al riesgo. Les voy a hacer un enumeración.
una enumeración y después quiero volver a este artículo. Tenemos 1757, hecho de las cosas y actividades riesgosas. En este artículo tenemos concretamente dos figuras fundamentales: la responsabilidad por riesgo o vicio de la cosa y la responsabilidad por actividades riesgosas. Esta segunda fue incorporada en el Código Civil y Comercial. Las dos se basan en el factor objetivo de atribución de responsabilidad. ¿Cuál es ese factor objetivo que tengo que demostrar? Es que el daño se produjo a raíz de la utilización de una cosa riesgosa o viciosa, en el primer caso. Una cosa riesgosa es aquella que tiene un peligro, se identifica riesgo con peligro, hay algunas acepciones más, y vicio es con un defecto, por ejemplo, un producto elaborado que está contaminado. Eso es un vicio. Un peligro es un vehículo. ¿Y por qué es un peligro un vehículo, un auto, una camioneta? Porque por más que se maneje perfectamente, por su peso, por su magnitud, en sí misma entraña un peligro. Por la posibilidad de que, por más que uno maneje perfectamente, pierda el control, se sale una rueda, entonces, y puede ser, y excede los límites que tiene un ser humano para poder contenerlo. O sea, son cosas peligrosas. Que hay muchísimas situaciones en las que se da que la cosa sea riesgosa o peligrosa. La actividad no es lo mismo que el riesgo o vicio. ¿Por qué? Porque la actividad no comprende una cosa concreta. La actividad justamente es el conjunto de acciones que dan lugar justamente a una actividad que en sí misma es peligrosa. Por ejemplo, tengo una clase preparada respecto a ese tema, la explotación de la energía nuclear. No es que tengo una cosa que puntualmente es riesgosa, la explotación de la actividad en sí misma es peligrosa. O la biotecnología. Todas las personas que ahora están trabajando en el mundo para poder llevar adelante y consumar la creación de vacunas eficaces, trabajan en un entorno y en un contexto de una actividad peligrosa. ¿Y por qué es una actividad peligrosa? Y porque tienen que estar con elementos de seguridad, en condiciones de biotecnología impecables, no están en contacto con virus activos o inactivos, entonces en sí misma esa actividad entraña un peligro. En consecuencia, espérenme un segundito, un minuto, sabrán comprender, un momento. Estoy de vuelta. Pensé que tenía gente en la puerta de mi casa, pero no. Bueno, son las cosas de la nueva normalidad y las clases así. Entonces, ven que con el ejemplo de la biotecnología lo vemos clarísimo. No hay una cosa en sí misma peligrosa, es la actividad. Y como esta tenemos varias. En cambio, una garrafa que tiene gas adentro es una cosa peligrosa, es una cosa riesgosa. Por supuesto que lo que requiere es que se utilice con los debidos cuidados, pero eso no deja de entrañar en sí mismo un riesgo que tiene la cosa. Bueno, en este tipo de situaciones, cuando el daño se produce, está causado por el riesgo o vicio de las cosas o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas, sea por la naturaleza de los medios empleados, por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización, en este caso, en ambos casos, la responsabilidad es objetiva. La víctima no tiene que salir a buscar la culpa y el dolo en ningún lado. Lo que tiene que demostrar es que se produjo un daño y que ese daño tiene conexión causal con la acción u omisión
antijurídica, que en sí mismo hoy la antijuridicidad está identificada con el daño, porque va a haber antijuridicidad cuando haya daño no justificado. Ahora bien, sí, Vanessa. Entonces los factores objetivos están o sea, en los artículos estos que usted dice, no hay otros factores objetivos. En general no. En general no. Además son todos subjetivos. Por ejemplo, la responsabilidad médica, la responsabilidad... No, ahora ahí vamos, mira. Esos son casos, esos son, diríamos, casos especiales de responsabilidad. Ok. Los factores van a ser este que te menciono, que es riesgo o vicio. Riesgo o vicio. ¿Por la cosa o por la actividad? Vale. Uno es riesgo o vicio de las cosas y el otro es actividades peligrosas o riesgosas. Ese es un factor objetivo. El otro lo tenemos en el 1753. Y, perdón, y podríamos decir 1754. Ese factor se denomina garantía. Ese es otro factor objetivo de atribución de responsabilidad, que se llama la garantía. Este es un factor antiguo también, pero que originariamente no era un factor objetivo, era un factor subjetivo. ¿En qué consistía? Por ejemplo, en 1753 me habla de la responsabilidad del principal por el hecho del dependiente. Dice, el principal responde objetivamente por los daños que causen los que están bajo su dependencia o las personas de las cuales se sirve para el cumplimiento de sus obligaciones cuando el hecho dañoso acaece en ejercicio o con ocasión de las funciones encomendadas. Los 1754. Los padres son solidariamente responsables por los daños causados por los hijos que se encuentran bajo su responsabilidad parental y que habitan con ellos sin perjuicio de la responsabilidad personal y concurrente que puedan caber a los hijos. 1756. Otras personas encargadas. Los delegados en el ejercicio de la responsabilidad parental, los tutores y los curadores son responsables, como los padres, por el daño causado por quienes están a su cargo. ¿En qué reposa este factor que se denomina garantía? Este factor, en sus orígenes, era subjetivo. ¿Por qué era subjetivo? Porque se consideraba, vamos a usar el caso del principal por los hechos de los dependientes, se consideraba que el patrón o el principal tenía que responder por los daños que cometían sus empleados, básicamente porque había incurrido en culpa el patrón. ¿Dónde estaba esa culpa? Podía estar en dos manifestaciones, o porque no los controló bien al empleado, o porque lo eligió mal. De las dos maneras el derecho, diríamos, lo hacía responsable al patrón o empleado, perdón, o empleador. Insisto, porque debió haberlo elegido con mucha diligencia y si el empleado produjo perjuicios trabajando, significa que lo eligió incorrectamente, que no obró con diligencia al momento de seleccionarlo. Era pedirle mucho al patrón, pero así se veían las cosas en un esquema de buscar la culpa. Y la otra posibilidad es que no lo haya controlado suficientemente. Podría ser, pero no se hablaba en aquel momento de que fuese por falta de capacitación. Imagínate que esto era en el siglo XIX, inicios del XX, o sea, no se planteaba la idea de capacitar al personal. Hoy podríamos decir, porque no lo capacité. Bien. Pero desde esa mirada estaba lo que se llamaba la culpa invigilando y la culpa ineligiendo. Invigilando porque no lo controlé bien y no lo vigilé, ineligiendo porque me equivoqué al elegirlo. En ambos casos elegí un empleado que hizo un desastre, provocó daños. En ese supuesto, entonces, yo, patrona, tengo que responder ante la víctima por los daños. Bueno, ahora, ante eso, la víctima tenía que demostrar mi culpa invigilando o ineligiendo. Tampoco le era fácil a la víctima poder demostrar que esto ocurrió porque yo tuve esos dos déficits, o uno de esos dos. Esto generó una evolución que hizo que esta noción o esta idea de la garantía pase de ser subjetiva a ser objetiva.
y cómo solamente con que la víctima demuestre el hecho dañoso y el daño, que ese daño fue producido por el dependiente, que el dependiente lo produjo en ejercicio o con ocasión de las funciones, y tiene que demostrar que hay relación de dependencia entre el dependiente dañador y yo, con eso es suficiente para reclamarme a mí de indemnización. Y yo tengo que responder objetivamente, o sea, por el hecho de ser la empleadora, sin perjuicio, y lo vimos ayer, que como se trata de una obligación concurrente, ¿qué puedo hacer yo una vez que pagué la indemnización? Pedirle al dependiente que le devuelva al empleador Exacto. la indemnización que pago. Con acciones de regreso hacia el dependiente que provocó el daño, como autor directo. Ahora, como vimos ayer, si el que paga, que no es en la mayoría de los casos, si el que paga es el empleado, ese empleado no tiene acción contra mí. Yo sí el principal, porque justamente es la característica de esta obligación concurrente. A ver el chat, que vi algo en el chat. ¿Se puede decir que hoy al vivir en una sociedad riesgosa el factor de riesgo latente? Absolutamente, María Angélica, muy buena observación. Ella lo que dice es que actualmente vivimos en una sociedad que en sí misma está llena de riesgos. Y es verdad. ¿Y esto qué es lo que ha hecho? Ha hecho que en el siglo pasado, en el siglo XX, haya proliferado, haya ganado territorio la utilización del factor objetivo de atribución de responsabilidad. Porque justamente en una sociedad mundial que está plagada de situaciones de riesgo, la culpa o el dolo se habían convertido en instrumentos muy deficitarios para poder llegar a la protección a la víctima. Y eso es lo que justifica también el crecimiento de la utilización de los factores de atribución objetivos. Como dice el doctor Pizarro, la objetivación de la responsabilidad. Aquellos que les interese tienen su tratado de la responsabilidad objetiva donde trata este tema. Después hay otros factores de atribución, no está puntualmente, que es la solidaridad social. Este factor es un factor de atribución, la solidaridad social, que en realidad, ¿qué es lo que hace? Busca que de alguna manera socialmente distribuyamos la carga de participar en la indemnidad a ciertos sujetos que por razones no queridas, no buscadas, de ninguna manera pretendidas, han sufrido perjuicios. Y que por supuesto no pueden ser atribuidas ni un riesgo, ni a vicio de la cosa, ni a una situación de garantía, pero que entonces es un instrumento por el cual toda una sociedad contribuye, utilizando la idea de la solidaridad, en la entrega, en la articulación de un mecanismo de indemnización. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, a las familias o a las personas víctimas de situaciones terribles como atentados en nuestro país, caso AMIA, el Estado ha aportado como efecto, como un importe a cada familia en idea de indemnización que reposa en este factor que es objetivo, porque no hay más que probar que se padeció este hecho, no hay más que probar que esto, y reposa en esta idea de la solidaridad social. Otra cosa que yo les quiero mencionar. En ese ejemplo, el guardián o el dueño sería el Estado. No es la idea, ahí no tenemos que salir de la idea de dueño o guardián, sino que es un factor que prescinde justamente de estas figuras de dueño o guardián, lo aplica al Estado porque es el Estado mismo, diríamos, el que tiene que proteger a la sociedad. Para poder, claro, y lo trabaja de una idea bastante similar a cómo funcionaría un seguro. Claro. Así es como ha funcionado. Y lo engancho esto con dos factores de atribución que ahora les va a resultar un poquito complicados de entender, pero después no, cuando yo les explique sobre responsabilidad del Estado en otra clase,
que son dos factores de atribución que no lo saben, no es que no lo saben, no lo dominan tanto los privatistas, que son factores de atribución para cuando el Estado es responsable. Cuando el Estado es responsable, se pueden presentar dos situaciones: que el Estado responda por su actividad legítima o por su actividad ilegítima. No se le dice ilícito porque se entiende que el Estado no cometería ilícitos, pero puede obrar de manera ilegítima. Cuando el Estado actúa de manera legítima, existe un factor de atribución. En ambos casos el factor es objetivo. Y cuando el Estado actúa de manera ilegítima, también existe otro factor de atribución. Acá, María Eugenia, ¿en cuál caso, a qué caso te referís en este que estoy hablando de responsabilidad? Hace una pregunta la compañera que dice, a ver si lo pongo, el Estado en este caso no sería garante, sería garante como una garantía. Después cuando puedas aclarame la idea, o si querés abrir el micrófono, Angélica, si podés. Les decía, ¿esto dónde está regulado? Bueno, a nivel nacional está regulado en la Ley de Responsabilidad del Estado, sancionada en el año 2014, creo que es 26.994 o 26.944, tengo la duda con el número en este momento exactamente, que es una ley muy controvertida, muy discutida en su momento, muy criticada también, porque esta ley se sancionó meses antes de la sanción del Código Civil y Comercial. Y para parte los hechos, en cierta manera, nos hacen ver que esta ley lo que buscó también fue anticiparse a lo que ya había anticipado que quería proponer el anteproyecto de Código Civil. Lo que proponía el proyecto de Código, a ver si era en realidad, de Código Civil, era que se regulase dentro del Código Civil y Comercial también la responsabilidad del Estado. Bueno, esto no ocurrió. ¿Por qué? Porque, ahí voy, después voy con eso, me interesa. Esto no ocurrió. ¿Por qué no ocurrió? Porque el artículo que había propuesto la comisión redactora, que decía que se iban a arreglar por las normas de este código la responsabilidad del Estado, fue modificado en el Congreso por otro artículo que es el actual 1765, que dice: la responsabilidad del Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local según corresponda. O sea, que es un tema, atención, no es que los administrativistas sostienen que esta decisión fue la adecuada, porque sostienen que el derecho administrativo y que la responsabilidad es un derecho eminentemente local y no un derecho de fondo, y sostienen que en ese contexto también la responsabilidad del Estado es una materia que debe ser regida por las normas del derecho administrativo. Hay toda una discusión en torno, o sea, este tema no es un tema pacífico. Por lo tanto, en esa mirada distinta, primó al momento de sancionarse el código, modificar el artículo. Así entonces, el Código Civil no regla materia de responsabilidad del Estado. Hay igual autores que dicen, bueno, no se aplica de manera directa, podría aplicarse por analogía o podría aplicarse en subsidio. Bueno, lo cierto es que está la Ley de Responsabilidad del Estado, que también está discutida su aplicación, su ámbito de aplicación. ¿Por qué? Porque es una ley sancionada por el Congreso Nacional que en su último artículo invita a adherir a las provincias. No se olviden, insisto, que el derecho administrativo es eminentemente local. Por lo tanto, ¿y qué pasó a partir de eso? Algunas provincias, como creo que Tierra del Fuego y una más que en este momento no recuerdo, adhirieron a la Ley de Responsabilidad del Estado sin ninguna modificación. Mientras que hay otras provincias que quisieron sancionar su propia Ley de Responsabilidad del Estado. Por ejemplo, Mendoza. Por ejemplo, Córdoba. Córdoba creo que estaba con proyecto o ya lo sancionó. Santiago, por ejemplo, Santa Fe. O sea, provincias muy, diríamos, con mucha historia jurídica,
Por ejemplo, la ley mendocina es muy interesante para poder estudiar y analizar porque tiene cuestiones mucho mejor resueltas que la ley nacional. La provincia de Buenos Aires no tiene. Hubo proyectos que no avanzaron y hoy está sin ley propia de responsabilidad del Estado. Y tampoco adhirió a esta ley. Entonces, es todo un tema respecto de cuál es su ámbito de aplicación. Algunos autores dicen que solo aplica en materia federal, otros sostienen como que solo aplica en materia nacional. Esto no es un tema menor porque, por ejemplo, podríamos entender que aplica a un territorio que sea de competencia nacional o federal, pero no uno provincial. Bueno, no los voy a complicar con esto porque va a ser materia de otra clase. Pero, ¿por qué les menciono esta ley de responsabilidad del Estado? Porque la ley de responsabilidad del Estado instituye dos factores de atribución. Uno que se llama falta de servicio. Falta de servicio. ¿Cuándo va a estar la falta de servicio? Cuando el Estado incurre en un obrar irregular en la prestación de un servicio o ejercicio de una tarea que le es propia, y ese ejercicio irregular provoca perjuicios. ¿Esto dónde aplica? Esto aplica en la responsabilidad ilegítima del Estado. Ilegítima. ¿Cuándo tengo la responsabilidad ilegítima del Estado? Cuando sería una suerte, diríamos, de responsabilidad extracontractual del Estado. No ha habido lo que llamaríamos la responsabilidad del Estado sin un vínculo contractual que le preceda. ¿Dónde se da ese comportamiento o esa función irregular? Bueno, es un concepto también amplio, que ¿cuándo se va a determinar que el Estado incurrió en falta de servicio? Va a tener que analizarse las circunstancias de persona, tiempo y lugar. Yo siempre doy un ejemplo que me parece muy interesante para poder verlo con claridad, que es el siguiente. Si se entabla una demanda contra un municipio porque se produjo un choque en una esquina X, porque no había semáforo, o porque el semáforo estaba funcionando intermitentemente, posiblemente el juez entienda que en ese lugar donde funcionaba un semáforo, donde había habido infinidad de reclamos de los vecinos para que ese semáforo se repare 1000 veces, que es un lugar con un tránsito terrible, que es un punto neurálgico de la ciudad, pueda entender que ha habido falta de servicios si el Estado tampoco demuestra que realizó acciones tendientes a que el semáforo esté funcionando bien. Ahora, en un pueblo que tiene 5 cuadras, ¿vieron esos típicos pueblos que uno cruza cuando, no sé, cuando va por un camino? Ya no digo los de la Ruta 2 porque son más grandes, pero una localidad pequeñita que sean 5 cuadras. Entablar la misma demanda porque no había semáforo y porque 2 sujetos chocaron, posiblemente no sea admitido esa falta de servicio. ¿Por qué? Porque ese municipio podrá demostrar que con los recursos que tiene, que seguramente serán menos en número que los que tenía la ciudad, tiene que establecer una suerte de prioridad y los tiene que asignar a las funciones que son las prioritarias de esa pequeña localidad que tiene tan pocos habitantes. ¿Se entiende? ¿Te advierte la diferencia? Por eso es que no es un concepto lineal. En cada caso, el Estado también tendrá que demostrar si, o si no lo demuestra será responsable, que con los recursos que tenía en ese contexto, en esas circunstancias, obró con el mejor servicio que podía tener o por el contrario incurrió en falta de servicio. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque la justicia ya lo tiene dicho, acá en Mar del Plata con muy buen criterio, diciendo que, por ejemplo, si se le exigiese al Estado, en este caso a los municipios, que respondiesen por todos los daños, por ejemplo, porque no había semáforo en el kilómetro 35, camino Mar del Plata-Miramar, cuando no es una prioridad, no hace falta y porque no ocurren accidentes, se estaría haciendo que el Estado se convierta, como dicen muchas sentencias, en un asegurador al extremo de todas las circunstancias.
¿Y qué ocurre? Como los recursos del Estado, ¿de dónde provienen? De los impuestos que nosotros pagamos, en cierta medida se le estaría exigiendo al Estado un aseguramiento total y con eso no dejaría de incrementar excesivamente las cargas que todos nosotros tenemos que afrontar. O sea, por eso es que ese concepto, el de la falta de servicio, hay que analizarlo con esta relatividad. Y el segundo factor es más complicado de comprender. El segundo factor aplica, diríamos, a la responsabilidad legítima del Estado, que generalmente se da en la órbita en la que el Estado es contratante, es parte en un contrato. Puede ocurrir que en el ámbito de un contrato que realiza la administración, después, por ejemplo, se den situaciones que lo habiliten al Estado a rescindir ese contrato. Bueno, en líneas generales el Estado suele no ser responsable, salvo que el afectado demuestre que sufrió un perjuicio que no tenía, un perjuicio que no sufrió el resto de la comunidad y que no había ninguna razón para que él la tenga que sufrir. Esto hay algunos fallos que tienen que ver, por ejemplo, con alguna cuestión impositiva, de alguna tasa especial, por ejemplo, por derechos de importación, que se le quitan, entonces pero a uno en particular, a un sujeto en particular, se le mantiene, entonces el resto queda en una situación y padece una situación perjudicial individual. Bueno, esto es lo que se llama el sacrificio especial. Si el perjudicado demuestra que sufrió un perjuicio que no sufrió el resto y que no tiene por qué padecer, o sea, que no hay razones, diríamos, de peso que justifiquen que tenga que padecer y tolerar un perjuicio de esas características, podrá darse que el Estado le tenga que responder, por ejemplo, por esa pérdida, por tener que pagar un tributo mayor o por tener que cargar con un cargo de importación, derecho de importación, por este factor que se denomina el sacrificio especial. Es un factor muy poco aplicado, porque justamente el Estado tiene muchas potestades exorbitantes que le permiten, por ejemplo, rescindir una contratación, pero es un supuesto de excepción que está previsto. Estos dos no se vuelvan locos, porque después cuando veamos responsabilidad del Estado, se los voy a volver a explicar, y seguramente con mayor grado de detalle. Pero son dos factores, diríamos, particulares por la especial condición del Estado responsable. Para ir terminando, y volviendo a una pregunta que hizo hace un ratito Vanessa, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la responsabilidad de los médicos, de la responsabilidad de los profesionales liberales, estamos hablando de supuestos especiales de responsabilidad, que no son factores de atribución. Son, como podría haber ser responsabilidad por daños tecnológicos, o sea, son supuestos que en realidad el derecho, como advierte ciertas particularidades, los empieza a estudiar de manera diferenciada. Y lo que sí me interesa, para cerrar, es este punto. En 1723, cuando dice en la responsabilidad objetiva, cuando dice, cuando de las circunstancias de la obligación o de lo convenido por las partes surge que el deudor debe obtener un resultado determinado, su responsabilidad es objetiva. ¿Esto a qué les hace acordar? Ustedes ya me lo pueden decir. ¿A qué clasificación de obligaciones? Obligaciones de resultado. Exactamente, a las de medios y a las de resultado. ¿Alguien se anima a decirme cuándo tengo una de medios y cuándo tengo una de resultado? ¿Qué les parece? ¿Cuándo nos encontramos ante una de resultado? Bueno, ya que me lo dicen acá, pero si alguno me quiere dar un ejemplo, ¿cuándo les parece que estaríamos ante una obligación de resultado? Mientras yo tomo agua. Sí, Susana, en la de resultado.
Puede ser una contratación llave en mano, bien. Una de medio es la de un doctor con su paciente, sí, en términos generales, pero sí, en principio. ¿Y por qué? A ver, Daniel Gabanelli, ¿por qué la de medio es una obligación, perdón, la del médico con su paciente en principio es una obligación de medios? ¿A qué se compromete el médico? El abogado también, Aimé. A ver, el médico, ¿a qué se compromete cuando tiene un tratamiento con su paciente? Correcto. Se compromete a poner toda su diligencia, todo su conocimiento en arribar al mejor resultado. Pero no puede comprometerse a recobrarle la salud al paciente. Por eso es una obligación de medios. Yo no me puedo comprometer a hacerle ganar un juicio a un cliente o a que no pague la deuda que le reclama un acreedor. Lo que sí debo comprometerme es a poner toda mi diligencia para llegar al mejor resultado. Ahora, lo importante de esta última parte de este artículo es que dice, cuando esté ante una obligación de resultado, me está diciendo el artículo, mi responsabilidad es objetiva. ¿Esto qué significa? Que si tengo una obligación, si asumí una obligación de resultado, no me libero probando ¿qué? Mi falta de ¿qué? De culpa. Solo podré liberarme demostrando ¿qué? Que se produjo ¿qué? Un caso fortuito, que será el hecho de un tercero, porque no debo responder. ¿Ven cómo juega? Empieza, ¿y qué hago con esto? De esta manera rompo el nexo causal. Rompo el puente que vincula una cosa con la otra. Pero... Había una pregunta, perdón, en el recuperatorio había una pregunta de una reconocida diseñadora donde se le encarga el vestido para un cumpleaños de 15. Yo la interpreté como obligación de resultado. Tenés razón, ahí había... bueno, sí, porque a ver, la diseñadora se comprometió a entregar un vestido. Claro. Ahí, y eso es cuando yo me comprometo con una obra en concreto, con un vestido, una escultura, es un resultado. Entonces, ahí había varias cuestiones, ¿verdad? Una que tenía que ver con el tipo de plazo, que era un plazo... Eran como 4 o 5 incisos. Claro, puntos. Es un resultado. Entonces, ¿cómo me libero? No me puedo liberar demostrando mi falta de culpa, mi no culpa, diciendo, hice todo lo que pude, llegué, no lo terminé de coser, pero lo tengo casi armado. No. La única posibilidad que me queda es destruir mi atribución de responsabilidad con el caso fortuito. ¿Ven cómo todo se va relacionando? Sí, perdón. Justo el ejemplo que él dio, yo me lo había confundido con un contrato de dar cosas ciertas en vez de resultado. Pasó eso. Sí, pasó. Algunos el tema era cómo interpretabas uno de los incisos con los demás. Cuando lo vas relacionando, por ahí se presta confusión. Exactamente. Sí, no, es verdad. Algunos también dijeron es una obligación de dar cosas ciertas. Algunos es una obligación de hacer para terminar en una cosa. O sea, el resultado era la cosa. Sí. Aparte también había otro inciso de qué pasaba si no se entregaba o como que estaba estipulado para tal fecha. Una cosa que no tuviese fecha y otra cosa es que tenía la fecha o era para el día del cumpleaños, digamos, de la fiesta. Exactamente. Eso lo que buscaba era que ustedes encontraran el tema del plazo esencial. O sea, que como estaba esa fecha, que era el cumpleaños de 15, porque no es lo mismo decir para el cumpleaños de 15 de la hija que decir para el 2 de enero del 2021. ¿Por qué? Porque aunque el 2 de enero del 2021 sea el día del cumpleaños de 15, si no estaba dicho que era el cumpleaños de 15, podíamos decir no hay problema, que lo reciba dentro de 2 días después. Pero al ser el cumpleaños de 15 se convertía... Ya después no lo servía, digamos. Era un plazo esencial, entonces al no recibirlo el día del cumpleaños, perdía el interés del acreedor, porque tenía que estar para el momento de la fiesta. Es eso lo que buscábamos que ustedes pudiesen hallar. Muchos lo hallaron. Bueno, acá
atención con esto, cuando tengo una obligación de resultado, la responsabilidad es objetiva. Cuando tengo una obligación de medios, en línea general, la responsabilidad es subjetiva. Por ejemplo, lo que ocurre con algunas profesiones liberales, no todas. Que sean profesiones liberales no significa que necesariamente sea de medios, pero por ejemplo, la del médico y la del abogado, por esencia son de medios. Ahora, como les dije en la clase de ayer, las del constructor, responsable de la construcción, contratista, proyectista, director de obra, es de resultado. Entonces, si la casa no se entregó, o como alguien me puso ahí, llave en mano, que está bien, porque esas empresas que se dicen en 7 meses pagándome tanto, les entrego esta casa, bueno, ahí es de resultado. Entonces, en ese caso, es objetiva la responsabilidad. Y esa clasificación es muy importante para responderme cómo me libero de responsabilidad. En la objetiva, en la de resultado, le es suficiente al acreedor con demostrar que no se entregó, que no se cumplió el resultado. Con eso ya tiene allanado el camino para la responsabilidad. Mientras que en la de medios tiene que probar la negligencia y al otro le resultará suficiente demostrar que obró con diligencia. Son muchas cosas. Hoy les tiré demasiados temas, me parece. Sí. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Ya por hoy creo que demasiado, los maté. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Sí. A ver, bien. Bueno, les propongo algo. Hoy la verdad que hablamos más de lo que yo me imaginaba. Son muchas cosas. Vamos a quedarnos con tener en limpio. Yo también, sí, están cansados y yo también. La verdad que mañana no tengo clases. Sí, ¿quién habló? Lisandro acá. Sí. Una pregunta en el chat respecto a cuando usted estaba hablando sobre responsabilidad del Estado. No sé si lo dejamos para la próxima clase, esa pregunta que va a hablar sobre justamente un poco de eso, o la quieren responder ahora. Vamos a mirar. ¿La podés leer? No, acá, la del tren en 11. Sí, esa es. Dice, se me viene el accidente del tren en 11. Ahí el Estado tiene responsabilidad, hace referencia a eso. No hiciste una mala asociación. Está muy bien. De hecho, bueno, eso si querés, lo vamos a tratar en detalle cuando hablemos de la ley de responsabilidad del Estado, porque una de las cosas que se le critica a la ley de responsabilidad del Estado es el artículo, si mal no recuerdo, el artículo 7, porque justamente instaura un artículo muy polémico, en el cual dice que el Estado no va a ser responsable por los eventos en los que hubiese intervenido una concesionaria de servicios públicos. Y entonces acá la pregunta es, ¿pero cómo? ¿No va a ser responsable ni siquiera por la falta de contralor? Por ejemplo, ¿puede ser Cromañón? Puede ser Cromañón, puede ser porque justo había sido reciente la tragedia de 11, del vagón de tren, entonces y donde ahí en realidad lo que ha avanzado mucho la causa penal es en el sentido de demostrar la falta de mantenimiento. Esa falta de mantenimiento estaba dada por la prestataria del servicio, pero también hay entes nacionales de contralor de esa concesión. Con lo cual las víctimas deberían poder instar una acción de daños contra la concesionaria y contra el Estado, por la falta de control. Este artículo, en ciertos aspectos, se ha criticado mucho, políticamente se ha cuestionado diciendo que había una intención de dejar al Estado afuera, puntualmente respecto de la tragedia de 11. Vamos a ver, porque todavía queda mucho todavía por avanzar en ese tema. Pero ese es el artículo, estoy casi segura que es el artículo 7, pues esta es una ley muy corta en cantidad de artículos.
y muy polémica. Pero si les parece, específicamente respecto de responsabilidad del Estado, que es uno de mis temas, porque yo soy abogada del Estado, entonces vivo entre el derecho público y el privado, ambos me gustan, pero ambos hay que armonizarlos muchas veces. Eso lo vamos a ver juntos, lo vamos a ver más detalle. Profe, a eso me refería cuando hablaba si el Estado no tenía la responsabilidad de ser garante de la sociedad, o sea, de este Estado. Bueno, ahí, Angélica, la justicia tiene dicho, y yo modestamente lo comparto, que el Estado no puede ser garante de todos los riesgos que estén instaurados en la sociedad. O sea que tiene que haber... ahora, esto también depende o sea, el derecho administrativo también se elabora en función de la visión política que se tenga respecto del tipo de Estado que se quiere tener, o en el que se quiere vivir. ¿A qué me refiero con esto? En un Estado que tenga por visión una política de un Estado expansivo, por ejemplo, obviamente, seguramente el Estado va a tener un rol mucho más presente en muchísimas actividades. Pero en un Estado que tenga una visión que las actividades estatales tengan que ser acotadas a seguridad, educación y salud, por ejemplo, el resto de las actividades podrían tan solo limitarse a controlar, pero dejar que sea la actividad privada la que desarrolle esos temas. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Podés tener distintos tipos de Estado, distintos perfiles de Estado, en función de justamente la visión política que se tiene en cualquier gobierno de un país respecto a lo que quiere como presencia de Estado. Ahora, esto lo que puede generar es que en un Estado muy omnipresente se pueda pensar que por todos los daños que puedan padecerse o por todo riesgo que pueda estar en la convivencia en una comunidad de un Estado, el Estado tenga que responder. Y eso es lo que la justicia ha entendido en numerosos fallos, que no se puede llegar a ese extremo de hacer que el Estado sea una suerte, dice, de garante final de todos los daños. Porque si no, no le alcanzarían los recursos para afrontar todo eso. Más sabiendo que un Estado, por esencia, cuenta con recursos limitados. Sí, y entonces cuenta con recursos limitados y debe establecer prioridades. Después, ¿cómo lo gasta? Ese es otro tema. Quiero decir, si tiene mucho gasto público, poco gasto público, esa es otra discusión. Lo que es un hecho es que todo Estado de cualquier país, súper evolucionado o no tan evolucionado, cuenta con recursos que son finitos, son limitados, no son ilimitados. Y sobre eso establece sus políticas públicas, hace su presupuesto, que es el plan de trabajo para el siguiente año, y dice, bueno, con estos recursos vamos a hacer esto, esto y esto, y los priorizo. Pongo las prioridades y digo, ¿hago esta obra o no hago esta otra? Esta otra la hago dentro de 2 años. Ahí estoy haciendo prioridades. Es muy interesante ese tema. Bueno, ¿descansamos? ¿Sí? Bueno, eso. Que tengan, bueno, mañana es viernes, buen fin de semana y nos vemos la semana próxima. ¿Sí? Igualmente, profe. Chao. Nos vemos la semana Semana. Finalizamos clase.